Nadie lo vio venir. Mientras el mundo pensaba que todo era tensión y amenazas, en secreto ya se estaba negociando un acuerdo que podría cambiar el rumbo del conflicto más peligroso del planeta. Todo comenzó cuando Donald Trump soltó la bomba. Aseguró que ya había iniciado conversaciones con Irán, pero desde terreno negaron todo públicamente, como si nada estuviera pasando. En silencio, lejos de cámaras y titulares, se habría llevado a cabo una llamada directa entre el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y el mediador estadounidense Steve Witkoff. Pero lo más impactante es que en esa conversación también habría participado Jared Kushner. Y no solo eso, ahí se reveló algo que podría cambiar todo el equilibrio de poder dentro de Irak. Mohammad Yamani, el hijo del líder supremo, ya estaría tomando el control real de las decisiones más importantes del país. Según lo que se filtró, Arachi habría sido claro y directo. Dijo que ya tenía la autorización, la bendición, la luz verde para avanzar hacia un acuerdo. En pocas palabras, el nuevo poder en Teherán estaría dispuesto a cerrar este conflicto, pero con una condición, que se cumpla completamente sus exigencias. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más tensa, porque aunque este canal secreto existe, los desacuerdos siguen siendo enormes. No hay garantía de paz, no hay acuerdo firmado, y cualquier error podría hacer que todo explote en cualquier momento. Así que ahora la pregunta es inevitable. ¿Estamos a punto de ver el final de un conflicto histórico o estamos más cerca que nunca de una crisis global que nadie podrá detener? Esto no le va a gustar a muchos, porque lo que está pasando con la reforma electoral podría cambiar por completo el juego político en México, y no todos están de acuerdo, ni siquiera dentro del mismo bloque de poder. El llamado Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum ya está circulando y viene con una propuesta clave que está encendiendo la polémica: la revocación de mandato que se realizaría en 2027, justo en el mismo año de las elecciones intermedias. Y aquí es donde la historia se pone tensa, porque este plan mantiene prácticamente intacta la propuesta original, a pesar de que el Partido del Trabajo, aliado de la llamada Cuarta Transformación, ya había rechazado esta idea e incluso ayudó a tumbar el Plan A. ¿Por qué tanta molestia? Porque juntar la revocación de mandato con las elecciones podría cambiar completamente la dinámica política del país. Según el documento, la revocación podría solicitarse a mitad del sexenio y realizarse mediante voto directo, libre y secreto. Pero hay un detalle que está generando aún más controversia. La persona del poder, en este caso la propia Claudia Sheinbaum, podría promover el voto a su favor durante ese proceso, algo que le abre la puerta a una especie de campaña en medio de una consulta ciudadana. Y aunque la presidenta ha dicho que no se trata de hacer campaña política como tal, también dejó claro que sí debería poder hablar del tema públicamente, incluso desde espacios como sus conferencias. Esto ha generado una gran pregunta que ya está encendiendo redes sociales. ¿Se trata de un ejercicio democrático o de una ventaja política disfrazada? 7 perros hicieron algo que nadie puede explicar. Escaparon juntos, sobrevivieron en carretera y recorrieron kilómetros como si tuvieran un plan perfecto. Todo comenzó cuando un video empezó a volverse viral en redes sociales. En él se ve a 7 perros caminando en plena autopista de China, avanzando en grupos organizados como si supieran exactamente a dónde iban. Pero lo más impactante no era solo la imagen, era la historia detrás. Estos perros habían logrado escapar de un camión en movimiento mientras viajaba por la autopista Changshuang. Sí, saltaron de un vehículo en marcha y en lugar de dispersarse o perderse, hicieron algo completamente inesperado. Se mantuvieron juntos. Durante 2 días caminaron alrededor de 17 kilómetros, enfrentando el peligro constante de los autos, el cansancio y la incertidumbre, pero nunca se separaron. Testigos que los vieron aseguran que la escena parecía sacada de una película. Uno de los perros, un pequeño corgi, parecía liderar el camino, mientras otros más grandes protegían a un pastor alemán que estaba herido. No era un grupo desordenado, era una especie de equipo, avanzando con un objetivo claro. Incluso cuando algunas personas intentaron ayudarlos, los perros siguieron su ruta sin detenerse, como si supieran que debían continuar. Y justo cuando la historia parecía increíble, llegó el giro que nadie esperaba. Gracias a que el video se hizo viral, finalmente lograron ser localizados y reunidos con sus dueños. Se descubrió que todos pertenecían a diferentes familias, pero vivían en la misma comunidad y ya se conocían antes, lo que explicaría cómo pudieron coordinarse de esa manera tan impresionante. Pero hay un detalle que hace todo aún más inquietante. Las autoridades ya investigan el caso, porque se sospecha que el camión del que escaparon podría estar relacionado con una red ilegal de transporte de animales. Es decir, estos perros no solo escaparon, probablemente estaban siendo robados. Hoy esta historia ha dividido a las redes entre la indignación por lo que pudieron haber sufrido y la admiración total por lo que lograron hacer, porque al final estos 7 perros demostraron algo que muchos humanos olvidan, que cuando hay lealtad, instinto y unión, incluso las situaciones más peligrosas pueden superarse. Esto está causando alarma en todo México. Un derrame de petróleo lleva semanas contaminando el golfo y nadie sabe quién fue el responsable. Sí,
así como lo escucha. Mientras las manchas negras siguen amasando sobre la playa de Veracruz y Tabasco, el gobierno reconoce que todavía no hay una respuesta clara. La propia presidenta Claudia Sheinbaum admitió que, aunque ya hay sospechas, aún no se ha identificado completamente la empresa responsable del desastre, y esto ha encendido la preocupación, porque mientras se investiga, el daño sigue creciendo. Organizaciones ambientales como Greenpeace México han lanzado una advertencia fuerte. La mancha de crudo no solo sigue ahí, está expandiéndose y ya ha afectado más de 600 kilómetros de costa. Imagínate esto: playas contaminadas, ecosistemas destruidos, pesca afectada y comunidades enteras enfrentando las consecuencias. Todo mientras la causa sigue siendo un misterio. Y aunque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente apunta a una posible empresa, todavía no hay una confirmación definitiva. Es como si el desastre estuviera ocurriendo en cámara lenta y nadie pudiera detenerlo por completo. Mientras tanto, Petróleos Mexicanos ya está trabajando en labores de limpieza e incluso ha enviado más personas para contener el daño. Pero la gran pregunta sigue en el aire: ¿la fuga ya terminó o sigue activa en este momento? Porque si continúa, el impacto podría ser aún peor en los próximos días. Y aquí es donde todo se vuelve más inquietante, porque no solo estamos hablando de un derrame, estamos hablando de un problema que sigue creciendo, sin responsables claros y con consecuencias que podrían durar años. Así que ahora la pregunta es inevitable: ¿quién estaba detrás de este desastre y por qué todavía no lo sabemos? Esto cambia todo lo que creía sobre la conquista del espacio. La NASA acaba de tomar una decisión que podría redefinir el futuro de la humanidad fuera de la Tierra. De forma inesperada, anunció que dejará atrás uno de sus proyectos más importantes, la Estación Espacial Lunar Gateway. Sí, esa base que iba a orbitar la Luna ya no será la prioridad. En su lugar, ahora apuestan por algo mucho más ambicioso: construir una base directamente en la superficie lunar. La noticia fue confirmada por el director de la NASA, Jared Isaacman, quien explicó que esta nueva estrategia no es un simple ajuste, es un cambio total de enfoque. Durante años, el plan era crear una estación en órbita que funcionara como punto intermedio para misiones, una especie de escala antes de pisar la Luna. Pero ahora todo eso pasa a segundo plano, porque la meta es clara: estar en la Luna de forma constante, no solo visitarla. ¿Y por qué este giro tan radical? La respuesta es tan simple como inquietante: competencia. Mientras Estados Unidos planeaba con calma, otros países como China han acelerado sus propios planes y buscan llegar a la Luna antes del 2030. Esto ha puesto presión directa sobre la NASA, obligándola a acelerar resultados y apostar por algo más directo, más agresivo: una base real en la superficie. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más impresionante. Esta nueva base permitiría que astronautas vivan más tiempo en la Luna, realicen experimentos directos ahí y preparen el siguiente gran paso: misiones a Marte. Ya no se trata solo de explorar, se trata de empezar a habitar otro mundo. La inversión es gigantesca: más de $20,000 millones en los próximos años, reutilizando tecnologías y acuerdos internacionales, pero con un objetivo mucho más claro: dejar de depender de estaciones intermedias y construir presencia humana real fuera del planeta. Pero esto también abre una pregunta que pocos están haciendo: ¿estamos presenciando una nueva carrera espacial más intensa que nunca, o el inicio de una nueva era donde la humanidad dejará de ser solo terrestre? Porque lo que están haciendo hoy la NASA podría ser el primer paso para cambiar nuestro lugar en el universo para siempre.